Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues nuevamente, amigos, es un gusto volver a estar el día de hoy con ustedes. Espero que hayan estado muy bien durante esta semana que no nos hemos visto. Y bueno, pues hoy estamos con un tema que pues es bien interesante y que pues desgraciadamente también se ha vuelto un problema en nuestro país, que es el embarazo adolescente, ¿no? Desgraciadamente, pues en México son muchas las jovencitas que se llegan a embarazar y bueno, pues todas las repercusiones que esto tiene a nivel psicológico, a nivel físico también, pues porque es complicado que un cuerpo que aún ni siquiera se ha acabado de desarrollar, pues ya esté dando una nueva vida, ¿no? Lo que les implica incluso pasar por un parto, por una cesárea, y bueno, y toda esta cuestión social, los amigos, el impacto psicológico, y por eso nosotros consideramos bien importante pues el día de hoy tocar este tema para que si tú adolescente nos escuchas, pues sepas de pronto también qué riesgos puede haber durante esta etapa, así como si también tienes hijos adolescentes, pues bueno, puedas a través de este programa tener pues con una herramienta para poder dirigirlos, para poder prevenirlos de algunas situaciones, ¿no? Porque pues el embarazo adolescente es prevenible, digo, no nos espantamos en cuanto a la sexualidad, pero sí a toda edad creo que es importante pues tener responsabilidad al momento de ejercerla, ¿no? Así es, fíjate que tú hablaste de algo muy importante, ¿no? No nos espantamos en cuanto a la sexualidad. Todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, ¿no? Sabemos que, bueno, cada uno de nosotros decide el momento en el que quiere iniciar una vida sexual activa. Sin embargo, algo que debemos de considerar que es sumamente importante es la educación que recibimos desde pequeños en cuanto a nuestra sexualidad. Y hablar de sexualidad no solamente es, muchas personas cuando escuchan esta palabra, aún con toda la información que se tiene en la actualidad, escuchan la palabra sexualidad y empiezan a volar ideas en su cabeza, ¿no? Imaginar a lo mejor hasta una persona teniendo contacto sexual, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a identificar que hablar de sexualidad no solamente es hablar de procrear, de tener coito y demás. Hablar de la sexualidad implica muchas esferas de nuestra vida y que es importante que nosotros desde pequeños recibamos esta educación sexual para que cuando tengamos que decidir iniciar una vida sexual activa, pues tengamos la información, sepamos todos los riesgos que conlleva el iniciarla, pero también las cosas padres que podemos encontrar en esta etapa, aun cuando pues a lo mejor no tengamos el contexto a nuestro alrededor para poder ejercerla, ¿no? Sabemos que prevenir, cuando hablamos de prevención, no solamente pues es decirle a los hijos no, o darle su condoncito para que pues ya, cuando en el momento que quieran iniciar una vida sexual activa ya estén preparados, ¿no, Fabi? Yo creo que es hablar de otras cosas que son todavía más importantes. Así es, tocabas puntos bien importantes, Magis, porque bueno, la sexualidad no nada más abarca, porque generalmente se confunde con una relación, un encuentro sexual, ¿no? Nosotros estamos rodeados finalmente de todos nuestros sentidos, ¿no? De la vista, el gusto, el tacto, y la sexualidad viene precisamente desde ahí, ¿no? Todos los seres humanos somos seres humanos sexuales que de alguna forma es una necesidad incluso. Sin embargo, sí creo que nuestros adolescentes el día de hoy están hipersexualizados. Incluso eso lo podemos ver desde chiquititos, las fotos que ya se toman ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales, que eso también da para otro tema, ¿no? El cómo de pronto ellos a través de su cuerpo empiezan también a comunicarse, pero también esto ha llevado a que inicien una vida sexual pues a más temprana edad, porque pareciera que el día de hoy es como una competencia entre los jóvenes, a ver quién se toma fotos con menos ropa, a ver quién tiene más likes, a ver incluso quién es más famoso porque ya inició una vida sexual a temprana edad, ¿no? Y como papás tenemos que estar siempre un paso adelante de estos hijos precisamente para poderlos encaminar. Un hijo es una situación, creo yo, muy bonita, un proceso muy bonito, pero es difícil
de por sí siendo adulto, teniendo un empleo, teniendo una pareja estable, es complicado. Yo me pregunto qué pasará por todas esas vidas de todas estas chicas que tienen 13, 14 años, se quedaron sin estudiar, de pronto la pareja se va, porque bueno, imagínate un niño a los 14 años quedarse también, ¿no? O sea, digo, la mujer es la que lleva el embarazo, sin embargo, el hombre de alguna forma puede huir, o quedarse, pero también qué está pasando con estos jóvenes, ¿no? Y los datos son alarmantes. Me metí a la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, que ustedes lo pueden buscar en internet, y bueno, nos dice que 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, ¿sí? De los cuales 15% de los hombres no utilizó algún método anticonceptivo durante su primer encuentro y 33% de las mujeres tampoco. Y yo creo que eso puede ir muy ligado a pensar, existe este falso mito, esta idea de que durante la primera relación sexual alguien no puede quedar embarazada, ¿no? Entonces, y bueno, en el menor de los casos o en el mejor, un embarazo en etapa adolescente, pero imagínate una enfermedad de transmisión sexual, VIH, por ejemplo, ¿no? Donde pues te cambia completamente la vida. Entonces es importante informar a los hijos, pero yo veo que también existe es un tema como complicado, ¿no? Porque muchos papás no saben cómo acercarse o pensamos que no, mi hijo no va a pasar por eso, cuando tenemos también que verlo como una etapa natural, ¿sí? Es algo natural del organismo que entre más informado esté, pues obviamente más herramientas le voy a dar y también lo puedo prevenir incluso contra un abuso sexual, porque es importante que ellos sepan qué partes alguien no puede tocar, es importante que sepan que nadie los puede obligar, porque desgraciadamente dentro de estas estadísticas pues también está el abuso sexual, que en su gran mayoría de los casos se da dentro de la familia, ¿no? Así es. Fíjate que ahorita escuchándote, para muchas personas todavía hablar de sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Pensar, otra de las cosas que también he observado mucho con los padres de familia es pensar cómo hablar de sexualidad con los hijos, ¿no? Entonces, algo que nos tiene que quedar bien claro es que nosotros educamos en la sexualidad a nuestros hijos desde que son pequeños, ¿no? Desde que nacen, desde que ellos con sus mamitas empiezan a conocer su cuerpo, muchas veces vemos que hay papás o mamá que cuando el niño se toca, por ejemplo, el pene, ¿no? La mamá o el papá luego les dan el manacito, no seas cochino, ahí no se toca, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan con su idea de los niños de que es algo sucio, de que es algo que tienes que ocultar y que nadie te tiene que ver, ¿no? Entonces, pues desde ahí estamos educando, eso también es educación, ¿no? Entonces, si tú a tu niño, a tu niña, la enseñas desde pequeña que se puede tocar su cuerpo, que nada más ella o él se puede tocar, desde ahí podemos prevenir un abuso sexual, ¿no? Porque cuántos niños que han sido tocados, que han sido abusados, pues precisamente lo viven porque no saben cómo decirle a ese adulto o a esa persona que no los toque, ¿sí? Porque toda la vida les han enseñado que pues es algo que debes de callarte, que es algo que no debes decir, ¿no? Y que cualquiera puede tocarte. Entonces, desde que tú enseñas a tu hijo, a tu hija a bañarse, a conocer su cuerpo, a decirle que se puede tocar, pero que nadie más lo puede hacer sin que lo quieran. Desde ahí estás educando, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ¿cuántas chicas cuando son ya adolescentes y que empiezan en una relación de noviazgo, de repente llega el novio y las empieza a tocar, ¿no? Empieza con la manita un poco larga y empieza a meter mano por otro lado y a lo mejor ella no está convencida, ¿no? Pero no sabe cómo decir no, porque siempre le dijeron que era... Desde ahí, si nosotros enseñamos a nuestros hijos de que nadie te puede tocar sin tu consentimiento, y si es algo que no te gusta, lo que estás sintiendo, que también puedes decir que no, entonces desde ahí, pues ya, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Bueno, sobre todo la importancia de saber decir no, pero bueno, retomamos después del corte, continuamos con el tema. Gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Creo que Magda tocaba puntos bien importantes, ¿no? Uno,
pues es el proteger a nuestros hijos desde pequeños de un abuso sexual. Siempre es importante decirles, ¿no? Todo lo que cubre tu pantaleta, lo que cubre tu playerita interior es una parte íntima, porque a veces los niños no saben qué es una parte íntima, ¿no? Es como decir, esto nadie lo puede tocar, esto es algo que es tuyo, ¿no? Y que tú sí lo puedes tocar porque te pertenece, pero nadie más puede venirlo a hacer. Y sobre todo, yo creo que es bien importante brindar un ambiente de confianza, donde ellos nos puedan decir si están viviendo alguna situación y escucharlo siempre, ¿no? Porque a veces viven los niños algún tipo de abuso y la mamá, no es cierto, no, tú me estás mintiendo, no es así, ¿no? Porque no es fácil, me imagino, poderte dar cuenta que alguno de tus hijos está siendo víctima de esto, pero va a ser más difícil todavía si te pones una venda en los ojos y obviamente dejas avanzar la situación, ¿no? Ahora, cuando es importante que los mismos adolescentes decidan cuándo quieren iniciar una vida sexual, sí, pero yo creo que tenemos que irlos también preparando para ese momento. ¿Cómo? A través de la información. El no tocar el tema, porque a veces muchos papás creen que si tocan el tema es como darles permiso, pero el no tocarlo también es orillarlo a que se malinformen con los amigos, ¿sí? A que le hagan caso a todos estos mitos que existen, y yo creo que la ignorancia es uno de los principales factores por los cuales puede haber tanto embarazo adolescente en nuestro país, aunado a muchos temas que a lo mejor ahorita vamos a tocar algunos nada más como factores de riesgo. Pero es importante también partir de que la adolescencia es una etapa de riesgo. O sea, en sí, ya por el hecho de ser adolescente, sí están en una etapa de riesgo. ¿Por qué? Porque viene algo que se llama maduración cerebral. En esta etapa, los adolescentes generalmente no toman decisiones pensadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cerebro aún no está maduro al 100%. Recordemos que nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante y lo último en madurar es el área frontal, que es el control de los impulsos. Entonces, los adolescentes primero actúan y luego piensan. Entonces ya viene el cargo de conciencia. ¿Qué hice? Pero ya lo hicieron. Por eso es tan fácil que ellos consuman alguna droga, por eso es tan fácil que ellos inicien una vida sexual, por eso, sin pensarlo. Ajá. Precisamente por toda esta situación que tiene que ver con un cambio orgánico. Entonces tenemos que tener bien consciente que el solo hecho de ser adolescente va a ser un riesgo. Si a esto le agregamos que no hay límites claros dentro de la familia, si a esto le agregamos que mamá, papá nunca se encargaron de brindarle a lo mejor una orientación sexual porque le da pena, que esto es un punto bien importante. Para poderte acercar a tu hijo, tú tienes que tener trabajado este tema. ¿Sí? Porque si tú te acercas con miedo, si tú te acercas con vergüenza, pues así se lo vas a transmitir. Realmente la sexualidad no es algo que deba apenarnos, ¿no? La sexualidad debe disfrutarse, sin embargo, a la edad que es que cada persona ha decidido hacerlo y con toda la seguridad de que se va a proteger, no nada más de un embarazo, sino también de todas las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante hablar con nuestros hijos acerca de estas dudas y acerca de estos temas, porque de verdad que al trabajar con jóvenes nos podemos dar cuenta de la situación como está. Es triste ver cómo a lo mejor se organizan las fiestas y de pronto se van los adolescentes y, o sea, en 5 minutos en la calle, en el cuarto de la amiga, porque a veces las mamás dicen, pero pues si no sale, ¿no? ¿En qué momento pasó todo? Entonces es importante que nosotros hablemos de ello, sobre estos riesgos. Si todo esto le vamos sumando que a veces hay baja autoestima, que se cede ante una presión de tener relaciones sexuales porque los demás ya iniciaron, porque el novio la está presionando, ¿sí? Entonces, imagínate, si tenemos a un adolescente desinformado, de por sí ya en etapa de riesgo, en la etapa en la que se encuentra, y aparte le agregamos que no existe comunicación con los papás, soledad, problemas de autoestima bajo, va a buscar por lo menos alguien que le brinde un tipo de atención, y a veces es mediante las relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo de este bloque, vamos a una canción. ¿Cuál va a ser, Magdis? Pues hoy vamos a escuchar Me Prometiste con Pepe Aguilar, ¿vale? Esperamos les guste esta canción. Nos vemos después del corte.
Bueno, pues escuchando todo esto que comentas, Fabi, que comentabas antes de escuchar la canción, sí es bien importante, pero también hay otro factor que debemos de considerar. Sabemos que dentro de lo que es la adolescencia, tú decías que es como más fácil consumir, ¿no? Porque, bueno, no están como pensando en las consecuencias que pueda pasar. ¿Esto qué tiene que ver, no? El embarazo adolescente, ¿qué tiene que ver con las drogas? Definitivamente tiene que ver mucho. Por un lado, hay embarazos que se dan precisamente porque cuando los chicos estaban consumiendo tuvieron contacto sexual y pues imagínate, si en un estado normal, ¿no? De conciencia al 100%, pues no usan muchas veces un método anticonceptivo, pues mucho menos estando bajo los efectos de una droga, ¿no? Vemos que a veces dentro de lo que son los ambientes de fiesta, como tú decías ahorita, ¿no? De repente en el cuarto de la amiga, en el cuarto de los papás de la amiga, ¿no? Donde fue la fiesta, pues ahí es donde tienen sus encuentros ocasionales y muchas veces porque ya bebieron, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es una de las drogas que está presente muchas veces dentro de lo que es el abuso sexual, ¿no? O en prácticas sexuales. El alcohol, la droga, pues que mayormente se consume a nivel nacional, a nivel mundial, podríamos decirlo, y pues muchos jóvenes estando bajo los efectos de esta droga, pues tienen prácticas sexuales, ¿no? Entonces, pues definitivamente no están en una postura de decidir si quieren usar un preservativo o quieren usar algún otro método, ¿no? Nada más es la ocasión que tenemos para tener contacto sexual y de ahí pues muchas veces se llega a generar lo que es un embarazo no deseado, ¿no? Estar bajo los efectos de otras drogas, por ejemplo, marihuana o alguna metanfetamina, esto los puede llevar a tener conductas de riesgo, también hablando de la sexualidad, ¿no? Entonces, pues son como muchas cosas, muchos factores que podríamos considerar dentro de lo que es el embarazo juvenil y que, bueno, va muy ligado con esta cuestión del uso de sustancias. ¿Cómo ves, Fabi? Sí, pues desgraciadamente es que es como un engrane, una cosa te va llevando a la otra, te lleva a otro tema, ¿no? Que es el consumo de drogas, que efectivamente, bueno, nosotros lo hemos visto con la comunidad que trabajamos en su gran mayoría con jóvenes, y bueno, ellos nos cuentan sobre cómo es incluso también esta presión que hay en cuanto al género, ¿no? Muchos hombres que, me acuerdo en una ocasión, un chico me decía, bueno, es que yo no le puedo decir que no a las niñas, ¿no? Él tiene 16 años, porque eso me hace menos hombre. Entonces él, aunque no quisiera tener relaciones sexuales, porque él dice, ahora las mujeres ya también te presionan, ¿no? Creo que algo está pasando en estos adolescentes, algo que tenemos que hacer como papás y que no se lo vamos a dejar a la escuela, porque la escuela no se encarga de este tipo de formación. Creo que esto va muy ligado al amor que nosotros también les damos a nuestros hijos, porque ahí mismo viene la confianza que hemos establecido para que ellos, si tienen una duda, se puedan acercar a nosotros, para que nosotros precisamente podamos ser una guía con ellos, como sus padres. Y bueno, aquí viene también, a mí me hace mucho pensar qué está pasando por la mente de estos adolescentes, ¿no? Ayer desgraciadamente veía en las noticias 3 asesinatos de adolescentes en la Ciudad de México que ya se meten en cuestiones de delitos graves, todo esto, embarazo adolescente también que hay tanto en nuestro país, consumo de drogas también. ¿Qué está pasando con esta generación y qué como papás estamos haciendo mal? Porque de pronto es esta cuestión de, no, es así por los amigos, no porque los sonsacaron, no, es por la amiga que viene y la sonsaca, ¿no? Pero a ver, a mí sí me gustaría poder reflexionar qué estamos haciendo y qué les estamos enseñando. A mí me encanta una frase de la Madre Teresa de Calcuta y decía que aunque tus hijos no te escuchen, te observan todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces creemos que no hay mucho diálogo con ellos, pero nos conocen también. Y es importante darles herramientas a estos adolescentes para que no salgan a buscar su carencia. No sé si me explico, si se siente poco amado en la casa, a lo mejor va a ser muy común desde el aspecto psicológico, que salga a buscar, por ejemplo, encuentros sexuales en una forma de recibir cariño, de recibir atención equivocada. Pero se fijan las graves consecuencias que esto puede traer. Yo creo que para poder lograr un cambio significativo tenemos que trabajar sí con los adolescentes para informarlos, pero definitivamente con los padres de familia. Por eso la invitación está a que si tú el día de hoy, escuela, nos estás escuchando, nosotros hacemos talleres para los padres, para estos temas, hacemos talleres para los alumnos,
podemos trabajar con ustedes como maestros también para poder hacer una red de apoyo, donde entonces la sociedad, los padres, las escuelas y los mismos jóvenes podamos conjuntar esfuerzos y poder sacar algo positivo de aquí. Yo sé que tal vez es algo que suene como muy, pues de pronto como no sé, a lo mejor tal vez muy loco de cierta forma. Sin embargo, yo creo que apostarle a lo que es a la comunicación, a apostarle a orientar a nuestros jóvenes, trabajar en su autoestima y trabajar con de pronto desconocimiento que hay, yo pienso que se puede lograr mucho. Y fíjate que ahorita que te escucho, el día de ayer precisamente estábamos trabajando en un grupo de padres de familia a través de Zoom y hablábamos de esto, ¿no? De que también podemos trabajar con los chicos, temas de autoestima, asertividad, sexualidad, y una mamá decía, no, es que a mí me interesa más que mi hijo reciba esta información, ¿no? Entonces, bueno, aquí debemos de entender que tanto padres como hijos vamos creciendo juntos. No hay una escuela para padres, sí es cierto, no como el bachillerato, la universidad, pero vamos creciendo y aprendiendo tanto los padres como los hijos, ¿no? Es en el estira y el afloja, en poner reglas, límites, en observar a tus hijos, en escucharlos. Uh-huh. Con todos estos factores podemos evitar desde un embarazo no deseado, que no lleguen a consumir alguna droga. Podemos inclusive prevenir que nuestras hijas y nuestros hijos puedan tener más a la larga relaciones más sanas, ¿sí? Que no tengan tanta violencia. Si nosotros podemos prevenirlo a través de la escucha, del habla, pues sería fabuloso. No solamente los chicos necesitan educación sexual, también los padres la necesitamos, ¿no? Porque hablar de estos temas, de verdad, es bonito, es muy bonito cuando tienes la información, cuando tienes la apertura, pero cuando no, te puede llevar a la angustia. Muchos padres de familia se angustian con el hecho de pensar que tienen que enseñarles a sus hijas, mujeres, a usar un condón masculino o un condón femenino, ¿sí? En los varones como que es más abierto, entre comillas, ese pensamiento, ¿no? Ah, sí, le voy a enseñar a mi hijo, pero lo haces tú, papá, porque yo como mamá me da vergüenza. Entonces, no es cierto. Las mamás también podemos enseñar a nuestros hijos a usar un condón femenino, por ejemplo, ¿no? Enseñarle a mi hijo cómo se utiliza para que más adelante, a lo mejor, si inicia una vida sexual activa, pues si a lo mejor él no quiere usar un preservativo, pues que su novia lo use, ¿no? Para prevenir un embarazo no deseado. Y no solamente eso, enfermedades de transmisión sexual. Y es una manera de proteger a nuestros hijos, tanto hombres como mujeres. Desde ahí, el entender que cada uno de nosotros somos diferentes y que ambos tenemos el derecho de recibir información y nosotros como padres la obligación de enseñar a nuestros hijos sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, pues ya se nos está acabando el tiempo otra vez, ¿no? Como siempre, que nos quedamos así como con muchas ganas de hablar de más cosas, pero pues bueno, recordarles que tenemos estos talleres abiertos para la población en general, que son gratuitos, que de verdad lo único que necesitamos es tener la disponibilidad para acceder a ellos. Pues plataformas ya las tenemos, nuestros hijos están ahorita trabajando por diferentes plataformas para poder entrar a las clases y demás. Entonces quiere decir que sí tenemos los recursos, nada más es de que queramos participar en estas actividades. ¿Cómo ves, Javi? Pues se nos acabó el tiempo, amiga. De nuevo, pero incluso para estos cursos se pueden meter en la página de Facebook de CIJ Texcoco, ahí hay información, también nos pueden regalar un like, nos pueden seguir, igual que por la página, bueno, de Código 5600, aquí nos pueden sugerir temas también, y yo creo que, Magris, tocabas algo bien importante, como mamás podemos acercarnos como papás a nuestros hijos, sin embargo, si tú crees que te cuesta mucho trabajo el tema, no es motivo para no informarnos. Ahora puedes llevarlo a la clínica de salud, ahí también pueden brindarle orientación. Si crees que a ti te es muy complicado, o sea, que eso no sea un motivo por el cual no lo hagas, o puedes acercarte a instituciones como nosotras, ¿no? Nosotros podemos, como les comentábamos, hacer un taller o brindarle asesoría también en cuanto a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Si tienen algún tema que quieran que tratemos, con mucho gusto lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de temas muy variados, ¿no? Vamos a ir cambiando, algunas veces tendremos también invitados especiales. ¿Para qué? Pues para que estemos mejor informados. Muchas gracias, Magdis. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Adiós, bye. Bye.